Oye, Pepe, ¿y nos vamos a juntar mañana o no? Aunque llueva y relampaguee, o si llueve no nos juntamos. Sí, poeto, aunque llueva y relampaguee. Voy a llevar los audífonos, voy a llevar un par de audífonos para que podamos escucharnos, monitorearnos. Y voy a llevar algunas cositas, algunos cables, qué sé yo, para dejar todo tiquitaca, ok para la grabación. ¿Te parece? Aquí comenzamos nuestro primer podcast, capítulo 1, con mi amigo Pepe. Preséntate. Hola. Estamos desde nuestro nuevo Hola. estudio de grabación. Hola. Este es nuestro estudio secreto. Vamos a comenzar a realizar un podcast. ¿Sabes qué? Yo creo que estáis muy cuadrado, ¿no? Hablemos nomás normal, ¿cachai? ¿Tú crees? Sí. Pero para darle un poco de Es que sí. formalidad al Es que si asunto. nosotros le damos mucha formalidad van a decir, estos son muy amateur. ¿Viste? Ok. Porque... Borremos todo y partamos desde... No, dejémoslo. ¿Lo dejamos? Sí. ¿Qué vamos a conversar hoy? ¿Qué te pasó hoy en la semana, Pepe? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo que deberíamos de conversar es del Lowin. Tu amigo No, Lobo. es que obviamente él es el que va a subir el rating de este asunto, po. Ok. ¿Hablaste con él esta semana? Me pidió plata. Y yo le dije, estoy igual o peor que tú. No tengo ni un 5. Así que... Te presto 10 y tú me prestas 10. Claro. No, le dije yo, no, sabes que no. Está mal el asunto. No. Así que le dije, lamentablemente no te puedo prestar y le dije, en serio, yo creo que peor que tú. ¿Y le habías prestado plata antes? Sí, le presté plata. Y en una oportunidad le dije, cuando me pidió plata le dije, ¿qué? ¿Tú querés perder un amigo? ¿Qué? ¿Te aburriste de mi amistad o qué? Porque no sé si tú cachai que generalmente pasa que si uno presta plata, no pierde esa amistad. Sobre todo si no te paga. Es por eso, o sea, no sé, yo encuentro eso, que prestáis plata y olvídate de esa amistad, o sea, porque si la persona de verdad no te paga, te evita, po. No va a querer hablar más contigo, porque te debe, tiene vergüenza. Claramente. Entonces, por eso, y me dijo, no, si yo te pago. ¿Y te pagó? Y le presté y me pagó más. Ah, con intereses. Sí, y yo no le pedí más, pero me pagó. Interesante. Así que después, en una segunda oportunidad también le presté, porque sé que el loco responde. Pero ya después cuando me pidió de nuevo, no tenía para pagar, para prestarle, así que por eso no le presté. Cuando no hay, no hay. Sí. Sí, está bien. ¿Tenéis plata en el prestito? Oh. Tengo que pagar la clínica. Bueno, ya la pagué. La hospitalización de la clínica. Ya. Eso ya lo pagué. ¿Te salió salado? No tanto. Está dentro del presupuesto que tenía contemplado, pero igual fueron sus buenos cientos. No, y de hecho yo quedé sin plata justamente por lo mismo, por los exámenes que me hice de la pierna que me lesioné. Y... no, si sale caro enfermarse acá en Chile. ¿Esos exámenes fueron particulares? Sí, en la UPA también. La UPA, sí. Así que UPA, sea más barato, muy caro. Es que claro, cualquier tratamiento médico en particular es caro. Sí. A mí por suerte la ISAPRE me cubre bastante de lo que tengo que pagar. ¿Y por qué tan despacito? No, yo me escucho súper fuerte por eso. Sí. Yo no sé si en otros países cómo será todo este asunto de la medicina, pero acá, si tú tienes plata acá en Chile, te puede atender con muy buenos doctores, muy buena medicina. Yo no sé cómo será en otros países, que de pronto es un poco más barato o entre comillas gratis, pero no sé cómo será la calidad de la medicina. Acá en Chile encuentro que es buena, pero es cara. Acá en Chile también hay, ¿cómo se llama? Salud gratuita, pero no es tan buena. Claro. Las listas de espera, si tienes que hacerte una operación. No, mucha gente muere esperando una operación. Cesáreas, por ejemplo, casi no hacen. ¿Dónde? Acá. Claro, en los hospitales públicos. Ah, en los hospitales públicos, claro. Se evita lo más posible, porque sale caro. O sea, cesáreas innecesarias también, porque igual hay doctores Cesáreas innecesarias, sí. Hay doctores que por él ojalá le hacen cesárea a todas las mujeres, pero es porque ganan más plata.
obviamente, por una cuestión de negocio. Claro, ahí en la UPA te dan a elegir. De hecho, el doctor a nosotros nos dio a elegir en ambos casos, con mis dos hijos. En ambos nos dieron a elegir si queríamos cesárea o parto natural. Pero los dos en el mismo clínico. No, el primero fue en la Indisa. Ah, la Indisa, ya. Sí. Ella también, se suponía que íbamos a intentar un parto natural, pero el doctor, fue un día domingo, y el doctor el día lunes se iba de vacaciones. Entonces, por acelerar un poco el tema, porque... Es que quería irse de vacaciones con plata. Pero si es obvio, pues si es negocio esa cuestión. Sí. ¿Qué fue lo que te dijeron? No, mire, mañana vamos a hacer la cesárea. Te la cambiaron, ¿no? Ahora con la última. Si esa cuestión es negocio. Claro, la cesárea iba a ser el día lunes, pero pasó que el doctor tuvo un tema personal. O eso nos dijeron a nosotros. Que tuvo un tema personal y que no iba a poder atendernos ese día. Entonces quedamos hospitalizados a la espera de que al siguiente día sí se hiciera la... Ya, ¿tú sabes por qué pasa eso, no? Porque el compadre tenía otra operación que iba a ganar más plata. Sí, pues dicen que pasa eso. Si eso es, pues, si eso es. Si así son los doctores, o sea, Sí. Sí, tenemos buena medicina, pero también tenemos profesionales que... Ching, 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 plata, pues. Eso es, pues. Sí, sí. Bueno, probablemente si nosotros fuéramos cirujanos también haríamos lo mismo. No lo sé. No lo sé. No sé, es que de repente a lo mejor... sí, yo creo que uno viéndose con dinero en el bolsillo, con harto dinero, yo creo que sí. Puede ser que uno caiga en la tentación de irse con el mejor postor nomás. Pero lo ideal sería que uno tuviera la misma conciencia que tengo ahora como persona normal, no siendo doctor. Si fuera doctor, tener la misma, no sé. Pero no, Claro, el tema es qué nivel de ética tienen los profesionales de la salud. Se ha sabido mucho también de algunos que trabajando en hospitales públicos te tiran licencias para trabajar en... Parece una clínica, a trabajar. Claro, pero en claro, lugares privados. claro, o sea, un doctor que lleva varios años ejerciendo, trabaja fácil en 2 o 3 clínicas. Y a lo mejor en otras más por ahí haciendo pilotos. Y yo creo que ellos ni siquiera deben estar como contratados, de hacer boletas, no sé. Me imagino, no sé. Y bueno, yo tengo una amiga que es odontóloga, ¿tú la conoces? ¿Ya? Ah, ya, sí. Ya, ella me contaba que trabajaba en una clínica privada, pero claro, era más que un sueldo que le pagaban a ella, era por cantidad de personas que atendía, era como un porcentaje que le pagaban, era como por comisión. Claro, ellos ponen el lugar físico y ella pone el servicio. Claro, es un tema así, sí. No es como que ella trabaje para la institución en la que trabaja, sino que Claro. es son como una especie de socios. ¿Y cómo está tu amiga? ¿Has hablado con ella? No, hace tiempo que no hablo con ella. Yo hace poco hablé con ella. ¿Sí? Sí, te mando un saludo. Ah, Dijo, dijo, le voy a hablar. ingrato, Leto, no me habla. Es que sí, pues, es que ella se fue al sur, ya, supongo que todavía estará viviendo ahí en el sur. Sí, todavía vive allá. Ya. Y claro, perdimos contacto. Pero parece que tienen otro negocio. Yo estaba viendo por ahí que tenía otro. O sea, la última vez que nosotros conversamos, que habrá sido hace unos 7 años, Ah, hace poquito. sí, no sé, hace tiempo que no hablamos. O sea, después de eso igual nosotros hablamos, pero no nos juntamos, me refiero. Entonces yo creo que hace como 7 años nos vimos presencialmente y estuvimos conversando. Y recuerdo que estaba comenzando a trabajar en temas de belleza, como de tratamientos médicos de belleza. Temas relacionados con inyección de Botox, cosas Ah, así. sí, sí, eso pasa mucho en los odontólogos, digámoslo, que se especializan en la parte más estética, no solamente de la dentadura, sino que también en otras cosas. Algunos incluso hasta hacen cirugía un poco más importantes de corregir maxilares, ¿cachai? Y a veces para eso hay que ser un poco más capo, ¿no? Saber un poco Claro. más, estudiar más, no sé, qué grado, un doctorado, no sé, ¿no? No, ella me contaba que para poder hacer, por ejemplo, el curso que ve todo este tema estético, te pedían tener una carrera afín a medicina. Ah, bueno, O sea, podía ser, no sé, medicina podólogo. general, odontología o, no sé, supongo que enfermería, ¿Sirve podólogo? podólogo, Sí. no sé. Lo que sacan los callos y Sí, todo. sí, sí, sí. No sé. Uñas encarnadas. Y los juanetes. Claro.
Claro, ¿Viste qué ellos, experiencia tiene? No, ayer ellos también saqué 3 uñas ellos encarnadas. también hacen operaciones, pues si tienen que arreglar un juanete, por ejemplo, esa es una operación mayor, no es tan simple. Ah, ya, pero esa no la hace el podólogo, pues la hace No un sé. doctor, ¿no? Es que ahí no sé, no sé. Creo que nos estamos metiendo No, en pero temas he que visto esos no videos donde conocemos. muestran uñas encarnadas, ¿sí? Los de la uña de carnacia, pues yo creo que eso lo hacen ellos, que cortan y arrancan Pero he y... visto unos que tienen así el dedo casi podrido con Mm. la uña metida. Sí, por suerte a mí no sufro No, yo de uñas tampoco. encarnadas. Es una cuestión genética, parece, ¿no? Supongo, la uña trata de crecer hacia un lugar donde no debería. Viste que como que se vuelve como un tubo así que y se mete. No, no, qué heavy. Qué heavy. Así con tu amiga, pues. Tenés que llamarla, pues. Tenés que hablarle. Le voy a hablar. Sí. Y me acordé de tu amigo que estaba enamorado de tu amiga. No. De eso no vamos a hablar. Puede ser... No, nos va a caer una demanda. Si eso sale a la luz. Sí. Así con el asunto, pues. Oye, Edo, pero sería bueno que, para que, como no nos conoce nadie, con suerte me conoce mi mamá. Ni yo te conozco bien. ¿De dónde nos conocimos y de dónde conocimos a tu amiga, la odontóloga? Po? Bueno, Quizá- a ella yo la conocí en el colegio. Mucho antes de que nos conociéramos nosotros. Primero básico. Ah, Sí. En ese tiempo mi familia no iba a la iglesia, que fue donde nos conocimos nosotros. nosotros nos conocimos en la iglesia. Sí. En ese tiempo, claro, no. Mi familia no iba a la iglesia. Y al entrar al colegio, que es un colegio cristiano, ¿No iba a la iglesia tu familia? no. En ese tiempo no. Y al Ah, entrar al colegio conocieron al pastor. mira. Y ahí fue cuando comenzaron a invitarlos a la iglesia. Mira, qué bien, qué bien. Sí. Y desde ese tiempo comenzaron a juntarse ahí. Mira, yo a ella la conocí cuando tenía como 3 años, más o menos, 4 años, Ujú. yo creo. Porque yo me hice amigo de su mamá en un... ¿Cómo se llamaban estos? Que hacían como un campamento de Como un jóvenes, retiro. como un retiro. Yo tenía como 12 años. Ujú. Y claro, ella era mayor que yo. Pero nos hicimos amigos ahí. Y ahí ella me dice, pues no, yo tengo una hija como de 2, 3 años, por ahí, más o menos. Estaba Mira, chiquitita. qué bien, sí, sí. Y de ahí nos conocimos. Y ahora, yo no recuerdo en qué momento exacto te conocí a ti, po. Te empecé a ver, po. Claro, exactamente en el momento no. Claro. Pero yo debo haber tenido unos 7, 8 años cuando comenzamos a ir a la iglesia. Ya. Además que tú vivías al lado prácticamente. Claro, pues vivía cerca del colegio, cerca de la Claro. iglesia. No, yo vivía a los pies de la montaña ya. Sí recuerdo que antes de eso, mi abuela me llevaba a la otra iglesia, la de San Luis. Todo el Avi. Sí, Filomena. Sí, ¿Así se llama tu abuela? Filomena, sí. Ese era su nombre eh, oficial, De pila. de pila. Sí, Filomena Everready. ella nos llevaba, sí, ella nos llevaba a la iglesia de San Luis, que en ese tiempo era muy tirada a lo pentecostal. De hecho, mi abuela era muy tirada a lo pentecostal. ¿Sabes que no tanto? Bueno, esa es Pero tu yo, yo, percepción. yo recuerdo las canciones que se cantaban en ese tiempo, la música que se tocaba en ese tiempo, y era muy pentecostal. ¿Cómo en qué año? Es que, ¿sabes qué? 90 y tantos, pues, No. ¿no? No, yo creo que es tu percepción. Puede ser. Porque yo en ese tiempo tocaba ya, po. ¿Ya? Bueno, para los que no saben, yo tocaba un instrumento, tocaba el teclado en la iglesia, y yo los días domingos tocaba en la tarde allá, en esa iglesia, San Luis. Y yo te estoy hablando que comencé a tocar como en el año 90. Para que cachen, para que vayan cachando lo viejo que soy. Con el año 90. Y no era ¿Pero que pentecostal. tenías como 12, 13 años? Sí, Mm. como a los 12 comencé a, a tocar, sí. Y no. Bueno, tu percepción era que eran más pentecostal comparado con la de acá. Claro, mi percepción es esa, o Ya. al menos el recuerdo que tengo, que en ese tiempo la iglesia de San Luis era más tradicional. Qué bueno recuerdo, loco. Yo ahí, uno de mis mejores, bueno, varios muy buenos amigos me hice allá. Y que todavía siguen siendo amigos. Y incluso que yo era oficialmente de acá. No tanto, fíjate.
Fíjate. No. Se dio eso, de que hice más amigos allá que acá. Tenía más afinidad con la gente de allá. Y salíamos a dar jugo por ahí, a cualquier Ujú. parte, un cumpleaños. Sí, pues tú tienes muchos amigos que eran de esa iglesia. Claro, claro, claro. Sí. Pero bueno, pasan los años, uno crece y uno toma otras decisiones. Uno se va dando cuenta de algunas sinvergüenzuras por ahí y toma otro rumbo, otros caminos, po. Pasa mucho eso de la gente que vivió toda su vida en la iglesia, su niñez, su juventud, que después ya no siguen, o que se alejan un poco de ¿Por ese qué crees camino. tú? Yo creo que hay varios factores. Uno es el hecho de que la gente se da cuenta de, como dices tú, pues, de la sinvergüenzura, Abuso. los abusos. Claro, pasa mucho que en la iglesia la gente tiene mucho poder sobre otras personas y, y no siempre lo utilizan de la mejor manera. O sea, tú podrías decir que eres un ex canuto. Claro, sí, no puedo negar que muchos años participé de Yo también, las yo. actividades eclesiásticas. No, yo. No, a mí me pasa algo bien complicado porque si bien yo sigo creyendo en Dios, por supuesto, hay cosas que todavía sigo creyendo, pero así como en la institución actual que se llama iglesia, no mucho, no mucho. Bueno, no en la institución en sí, sino que un poco en las personas y en las intenciones de los líderes. No, muy mala experiencia tuve, muy mala experiencia, mucho abuso. Y uno, como dices tú, no se da cuenta con el tiempo. Uno en el momento ahí, uno cree que está haciendo bien las cosas y después te das Ujú. cuenta que es como cuando tú hablas con un niño que fue abusado sexualmente desde niño, desde siempre, y ellos o ella o él piensa que es normal que su papá o su mamá o el que haya sido abusador le dé ese tipo de cariño, porque así se lo muestran. Y Claro, después cuando crecen y conocen la realidad de otros compañeros, ahí se dan cuenta que eso no es normal, pues. Entonces pasa lo mismo cuando tú conoces realidades de a lo mejor de otra iglesia o de personas normales, entre comillas, que no asisten a la iglesia, te das cuenta que loco, fuiste abusado por tanto tiempo. No me refiero a un abuso sexual, sino que a un abuso psicológico. psicológico. Sí. Claro, po. Mm. Pasa también que hay otras religiones que son mucho peores. Eso Por hay que supuesto, considerarlo. por supuesto. Nosotros, claro, había un tema ahí como de abuso psicológico, pero era bastante más sutil que en otros lugares. A mí me dio un tiempo mucho por ver muchas entrevistas a ex testigos de Jehová. Ah, no, sí, sí, Y está. ahí sí que era complicado el tema. Sí, sí, sí. Ahí sí que era complicado de que no podías salirte de la iglesia sin que hasta tu familia te repudiara. Sí, 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 he sabido eso. De hecho, no sé si tú sabes que en Rusia esa religión está prohibida. Debería estar prohibida en todos los lugares del mundo. Está prohibida porque justamente ellos rompen familias, po. Claro, porque si un miembro de la familia, si toda la familia va a la iglesia y un miembro no quiere seguir, entonces le ordenan al resto de la familia que no le hablen, que no le saluden, que no existe para ellos, no existe. Ujú. Entonces han roto muchas familias, por eso es que nuestro querido amigo Putin proscribió esa... ¿Así se dice? Sí, supongo, sí. Sí, ya no se puede ser de esa religión. Está prohibida. Está prohibida, ¿no? Es No. que más que una religión, eso es una secta. Claro. Porque hay un tema de cohesión que, que como dices tú, te obligan a ciertas cosas que a lo mejor no harías en otras situaciones. Dejar de hablar con tu familia. Hay un tema también de educación que ellos no permiten. No te permiten estudiar una carrera universitaria, por ejemplo. No te puedo creer. Ahora, si tú le preguntas a ellos, te van a decir, no, eso es mentira, pero es así. Ah, claro, sí, porque ellos como que te exigen un tiempo X a la semana en la calle, predicando. Claro. Entonces, obviamente, si ellos te dicen, necesitamos que estés 20 horas, imposible estudiar o trabajar al mismo tiempo. Te quitan, es muy demandante, po. Claro,
Te demandan el 100% de tu tiempo. Qué heavy. Pero hay un tema también de que ellos no te permiten que tú puedas obtener información fuera de lo que ellos entregan. Pero eso es difícil. Ahora con todo. Ahora es más difícil, pues, pero hace años atrás, cuando no estaba el nivel de información que hay ahora, claro, era así. Claro. O sea, ellos te decían, si tú quieres estudiar un tema o tienes dudas sobre un tema, no hay problema, pero estudialo de aquí, de lo que nosotros te entregamos. Pregúntanos a nosotros. Sí. O sea, y si tienes dudas porque, no sé, ya no crees lo mismo o tienes dudas relacionadas con la misma religión, te dicen, sí, pero no busques información afuera. Nosotros te entregamos toda la información que tú necesites para que entiendas el tema. Claro. Entonces, te llevan por un camino muy recto que ellos te impiden mirar hacia los lados. Y debe ser por el mismo tema de que cuando tú creces y empiezas a cuestionar todo lo que te enseñaron cuando eras más pequeño, te empiezas a dar cuenta de que no todo lo que te decían era cierto. Claro, y eso pasa en todo ámbito de la vida, o sea, porque uno también cuestiona a los papás también. Llega un momento en donde uno se pone adolescente y comienza a cuestionar las órdenes que... Yo creo que es una condición del ser humano, ¿no? Cuestionar todo en algún momento. Claro. Comenzar a pensar de forma autónoma en muchos casos y cuestionar. Pues. No, por eso digo yo ahora miro hacia atrás y con el dolor de mi corazón puedo decir que perdí muchos años de mi vida, loco. Sí. Perdí muchos años. Porque ellos experimentan con uno. O sea, por lo menos esa fue mi experiencia. No sé si fue la tuya, no sé si tú lo ves de esa forma, pero ellos experimentan con uno. Yo sé que en tu caso fue mucho más, como entre comillas, más grave por el hecho de que tú estabas muy involucrado en la música de la iglesia. En el grupo de músicos. Yo no tanto. Yo estaba como... Bueno, yo siempre estuve metido en el data, ¿te acuerdas? Siempre era el chico de las proyecciones de las... Entonces yo no pasé por ese grupo que era a lo mejor más prohibitivo. Claro. Porque no tenía alguien que me dijera, no puedes hacer esto, por ejemplo. Claro. Porque estaba yo prácticamente solo ahí. Generalmente había a lo mejor alguien más que nos turnábamos, pero no existía este grupo en el cual había un líder, en el cual se juntaban a ensayar. Y ellos supongo que igual se metían en tu vida. No, por supuesto, sí. En algún momento ellos opinaron qué es lo que tenía que estudiar, qué no. En algún momento yo quise estudiar una carrera humanística y que no estudiar eso. Porque ellos consideraban que no, por lo que me conocían, esa no es tu área, por decirlo de alguna forma. Y convencieron a mi papá para que mi papá me dijera que no. Eso que voy en la parte donde tú contáis que no te dejaron estudiar algo humanista. Es heavy. Yo cuando estudiaba odontología, a mí me ponían problemas para ir a clase. Esto era como, no, tu prioridad tiene que ser la iglesia, no tus estudios, como broma. Y mi carrera era más cara que nada. Yo me acuerdo que una vez le dije, bueno, y si repruebo el ramo, ¿me vas a pagar tú los 8 millones que cuesta esta cuestión? Es como, no, Dios, y la cuestión, bueno. Entonces tenemos mucho para contar de todo el abuso que se vivió, de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo, porque quizás en mi caso hubo cosas buenas, porque quizás si mi mamá no hubiese llegado a la iglesia, quizás que hubiese sido nuestra vida. Piensa que yo no conozco a nadie hoy en día que pueda decir algo bueno de la iglesia. Todos traumados, todos como creen que fue una experiencia terrible de abuso, de mentiras, de abuso y más abuso. Claro. Así de heavy, por loco. Entonces después tuve que entrar a estudiar a la universidad una carrera que ellos querían o que ellos estimaban que me podía ir bien. Y me fue como el forro. Me fue como el forro. Una, porque no estaba estudiando lo que yo quería. Y lo otro, porque nunca fui muy hábil en las matemáticas. Y esa carrera tenía, pero mucha matemática. ¿Qué era lo que y además, estudiaste? No, y espérate. Y además, era que yo trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Y en algún momento no me dio más el sueldo. O sea, por todos lados me fue mal, porque no pude seguir pagando. Y me fue mal en un par de ramos. Y no
Análisis sistema. Mm. Era entretenida. Habían áreas de la carrera que Pero eran eso era en bien. la Universidad de las Américas, Sí, ¿o no? sí, en la América. Ah, En la América. sí, sí, me acuerdo. Igual habían partes de la carrera que eran súper entretenidas, porque tú sabes, tú que me conoces, que me gusta desarmar, armar, desarmar, echar a perder, arreglar, reparar cosas, y habían varios ámbitos en donde sí hacíamos eso, y eso era entretenido. La otra parte que me gustó mucho fue la parte de administración de empresas. Esa también era bien entretenida ese ramo. Era difícil igual, porque tenía bastante estadística. No, estadística también me sacó canas verdes, pero era entretenido. Pero lo que era en sí, propiamente de la carrera, era difícil, loco. Álgebra, no, horrible, horrible. No Ahí sé. sufriste. Sí, sí. No, entonces no pude seguir, po. Claro, No. eso pasa un poco también lo que te pasó a ti, es lo que te mencionaba yo que pasa con la iglesia de los testigos de Jehová. Que ellos te dicen, nosotros no te prohibimos que tú estudies en la universidad, lo que tú quieras, pero dentro de este margen, y te dan un margen súper chiquitito. Entonces al final no puedes estudiar, po, porque ellos te dicen, no, tú vas a estudiar, no sé, para ser doctor, pero nuestra religión no permite ciertas cosas, como por ejemplo los tratamientos con sangre, Donación de órganos. O recibir órganos. ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. Entonces te prohíben por ahí. Te dicen, no, esto no es como lo más, eh, como lo óptimo que deberías estudiar. Entonces también te van llevando por ese. Entonces, claro, ellos dicen, no, nosotros no te prohibimos nada, pero te prohíben todo. Claro. Qué heavy. Bueno, uno siempre tiene que entender que las cosas pudieron ser peor. ¿Y cómo fue tu experiencia al salir, po? Al salir de esta secta? Claro. No, fue difícil. Es difícil salir. Sobre todo cuando toda tu familia está involucrada en ese tema. Mm. Es difícil salir. A mí me pasó, por ejemplo, que en la iglesia comenzaron con este tema de visión celular y a mí me cargaba. No, yo no era para mí eso. Y te obligaban, Es que claro, pero también te obligaban no obligándote. claro. Decían, no, nosotros no obligamos a nadie, pero sí te obligaban. Claro, porque si tú no hacías eso, no te tomaban en cuenta para nada. Para nada. O sea, yo recuerdo, no sé si te pasó o sentiste eso. Sí, pues había un tema de presión social, Exacto. que si no eras líder, que si no asistías a una célula. Yo fui el eterno Timoteo, el eterno asistente. Y Explica qué nunca, es lo que es un Timoteo. claro, por eso le puse ese otro nombre, porque el Timoteo No del era. circo Timoteo. No era el circo Timoteo. Tal vez habría sido mejor. Hubiera Sí, ganado plata por último. en la célula siempre había un líder de la célula y había el Timoteo que era el asistente, Claro, el que. el ayuda. El ayudante, claro. Yo siempre fui eso porque nunca quise ser líder. No Ah, me pero tú no gustaba. quisiste. No, yo no Pero te quise. lo propusieron. Es que para que te lo propusieran, tenías que ser buen Timoteo. Ah, claro, claro, Yo nunca fui buen Timoteo, ¿no? claro. Es que a mí me cargaba eso, no. Yo no quería hacerlo. Entonces era por un tema de obligación, porque era como, todos están en eso, tú también tienes que estar. Pucha, me encuentro valiente lo que hacen, porque estas cosas siempre uno las habla como en su núcleo nomás, ¿cachai? Con, no sé, po, así como tú lo hablas conmigo, yo contigo, porque pertenecimos a lo mismo en algún momento, pero uno nunca cuenta estas cosas a gente externa. Y creo que es fuerte, creo que debería saberse lo bueno, lo malo, eh, todo el abuso, y que forman abusadores, pues. Claro. No, me pasó exactamente lo mismo. Ujú. Y yo pasé, claro, pues yo pasé por varios líderes. Y con ninguno resultó muy bien porque el problema no eran los líderes, el problema era yo, que no quería estar ahí. Claro. Y uno no podía decir, no quiero. No podía decirlo. O sea, porque... Ellos te decían, si tú puedes no hacerlo, pero no estás obligado a hacerlo. Claro. Pero te obligaban, porque Sí. te enseñaban de que tenía que nacer de ti. Y si no nacía de ti, había algo mal en ti. Y ese era el tema. Ahí es donde te obligaban. Claro, Entonces, ¿no? Y uno se sentía señalado, uno se sentía excluido, porque
Porque digamos las cosas como son. O sea, después hubo una competencia no sé si tú te alcanzaste a dar cuenta de eso. Sí. Que había competencia entre a quién le iba mejor, el que tenía más personas. Porque al final después todo era números. Números. O sea, yo recuerdo que de repente entraba una persona nueva y se tiraban como rapiña a hablarle a esa persona. Vente conmigo, no, vente conmigo. No. Y así, haciendo como oferta. No, pero quédate conmigo. Aquí nosotros la pasamos bien, somos jóvenes, conversamos, aquí cantamos. Y era prácticamente eso. No con esas palabras, pero así era. O sea, yo recuerdo que mi papá estuvo hablándole a una vecina, una señora adulta, porque la vecina, como todas personas, tenía problemas, qué sé yo. Y mi papá le decía, pero acércate al Señor, porque Él te puede ayudar a llevar esta carga. Sí, al final uno que entiende bien, uno no puede decirle a las personas, acércate al Señor, porque el Señor te va a solucionar todo el problema. Porque eso no es así. No es así. O sea, uno les dice, es más fácil, es más llevadera la vida con el Señor. Y eso es lo que mi papá les decía a esta vecina. Y la vecina se fue un día a la reunión. Cuando ella entró, saltaron encima de ella como ave rapiña. Y mi papá quedó así como, plop. Porque él la llevó. Pero, entre comillas, como que se la quedaron otras personas. Entonces ahí fue como... Ahí tú te das cuenta que después al final era una cuestión así como de números. O sea, de yo ser más exitoso porque tengo más gente. Porque yo en mi célula tengo, no sé, 10 personas y tú tenés 3. Entonces tú eres penca, tú eres malo, tú no haces bien tu trabajo. Claro. Algo mal estás diciendo. Pasó un tema también que, como llegaba tanta gente nueva, empezaron a promover a líderes, a personas que no deberían haber sido líderes. Claro. Y llevaban muy poquito tiempo en la iglesia, que apenas conocían el tema. Porque eran carismáticos. Exacto. Entonces, claro, hubieron muchos líderes que no tenían ese espíritu de líder que hay que tener. Otra de las cosas heavy es como, imagínate que te ponía el líder, que yo tenía 16 años, 17, 15 años, que ya no me acuerdo, y a uno lo obligaban a obligar a otra gente a hacer cosas, ¿cachai? O casi que a castigar a otra gente si no hacía lo que ellos decían que había que hacer, básicamente. Entonces es heavy, en verdad, muy, muy heavy. Pasaba lo que decías tú, porque eran solo números. Claro. Invitemos gente para que seamos... Sí, y había una competencia entre células bastante potente. No, y acuérdate, cuando yo nunca estuve ahí, pero por ahí algunas personas que estuvieron ahí que son más de confianza, cuando se juntaban entre líderes. Ah, yo nunca estuve ahí, pues sí. Pero Nunca fui líder. Pero no sé si alguna vez tu hermana te contó lo que se hablaba ahí, porque tu hermana estuvo varias veces en una de esas reuniones. No recuerdo. No, loco, ahí era hablar tan livianamente de los problemas de los discípulos. No sé, si tú tenías una persona que se acercaba a ti o se acercaba al Señor porque de verdad lo necesitaba, porque sentía un vacío, qué sé yo, obviamente esa persona, cuando la reciben, va a sentir confianza y va a querer abrir su corazón y contarte, por darte un ejemplo, no, pues hay que estoy en la droga, estoy mal. No puedo dejar la droga, no puedo dejar, o estoy engañando a mi esposa y no puedo dejarla. Y estos compadres, adelante todo, contaban esas cosas así con total liviandad. Oye, ¿sabes que yo tengo uno que está en la droga? No la puede dejar. Y ¿sabes que al final se trató más de chisme más que de ayudar? Porque si fuera que hoy está en la droga así, ¿cómo lo hacemos para ayudarle? No, si era por comentar y por saber y por contar el chisme nomás, ¿cachai? Claro. No, fue horrible. Se llegó a eso. Más de una persona me contó eso. Mi hermana que estaba también ahí. Tu hermana también estaba ahí. Uh-huh. Los dos éramos muy pencas. No estábamos ahí. Sí, no. Es que no era un tema, por lo menos por mi parte, no era un tema que me gustara. La verdad es que yo no soñaba con ser líder. No. De hecho, a mí me pasaba muchas veces cuando yo estaba con uno de mis líderes. Nosotros teníamos reunión de célula en su casa. Y yo muchas veces salía de mi casa, camino para allá, pero no llegaba. Yo salía de mi casa porque mi familia sabía que ese día yo tenía célula y no podía estar en la casa porque tenía que ir a la célula.
Pero no llegaba A la célula. a la célula. Me quedaba caminando por ahí, me daba unas vueltas y después volvía a la casa. Y pensando quizás, ¿qué cosa? Es que era una tortura ir a la célula para mí. No, No, y después. No era algo... No, después yo le decía, ¿Te no, llamaba la no, atención? no pude ir, tuve algunos temas. Uf. No. A mí no... Imagínate tener que caer en eso, de excusarte de esa forma. Para quedar bien en la casa y quedar bien con el líder después. O sea, tú quedáis bien con Dios y con el diablo, Beto. Sí. Claro. Entonces, en ese tipo de cosas yo me daba cuenta de que para mí no era grato estar ahí. Era una tortura. Sí. Fíjate que yo tuve muchos problemas con el líder de los líderes, po. ¿Te Ujú. acuerdas tú? Sí. Empieza con A y termina con... Con O. Pero como nosotros nos conocíamos desde niños, o sea, literal, desde niño, él iba a mi casa a jugar cuando éramos niños. Y de hecho él era 2 años mayor que yo. Iba a mi casa a jugar. En septiembre, cuando estaban los volantines, él iba a jugar a mi casa a elevar volantín, porque lleno, todo el mundo elevaba volantín ahí. En verano teníamos mucha fruta, entonces él iba a comer fruta. Éramos amigos cuando éramos chicos. Entonces igual yo tenía como confianza de repente pararle la máquina. Nadie más lo hacía, porque era el líder, Mufasa, ¿cachai? Pero yo le paraba la máquina, entonces teníamos discusiones y él, por esa razón, atrasó mucho el que yo fuera líder. Pero era una cuestión personal. Ujú. Cáchate el nivel que se manejaba. No porque yo hiciera mal la pega, sino que por una cuestión personal. Porque yo le decía las cosas como eran. Y no siempre, de repente tampoco. Si tampoco Claro, y era a lo que mejor yo... no le servía a un líder que le llevara la contraria. Claro. Entonces, por ese lado, como lo conocía desde niño, nos conocíamos de niño, entonces yo le decía las cosas y teníamos discusiones con eso. Incluso recuerdo en una oportunidad donde en una reunión de jóvenes él estaba hablando. Y, bueno, estábamos cantando, yo estaba tocando el teclado y terminamos de tocar y la persona que estaba ahí dirigiendo me dice que siga tocando una camita de música de fondo. Ujú. Y cuando él le toca a este líder, le toca el líder de los líderes, le toca hablar, me mira feo y me dice, no, para, no, que no tocara teclado. Entonces, pero fíjate que yo lo noté que no fue porque él no quería que sonara el teclado, sino que porque estaba yo ahí. Y yo justo recuerdo que en ese momento un compañero de trabajo, que él iba a otra iglesia, fue ese día, ¿cachai? Y después me comentó, oye, nada que ver, nada que ver, dijo lo que Claro, hizo. se dio cuenta de la situación. Sí, se dio cuenta. Se dio cuenta que fue una cuestión personal y no porque no ameritara que sonara ese teclado de fondo, ¿cachai? Sí, un montón más de cosas, po. Te contara que después él estaba enamorado de una de las chicas de ahí. No sé si te acuerdas de la rubia de Ujú. Rulito, Sí. que vivía por ahí un poco más abajo. Ujú. Y como vivía, como habíamos varios que cuando terminaba la reunión bajábamos todos en grupito, conversando, riéndonos, qué sé yo. Y ella vivía antes que nosotros, entonces nosotros la pasábamos a dejar, ¿cachai? Y este tipo estaba celoso por eso, po. Estaba celoso que nosotros la fuéramos a dejar, porque él como vivía al otro Vivía hacia arriba. hacia arriba, No le tocaba ir a dejarla. claro. Entonces estaba celoso, po. De hecho, él le dice, se acerca a mi hermana, le dice, oye, necesito que vigile a tu hermano, que no se le acerque mucho a esta niña. Ese era un tema también que pasaba mucho en la iglesia. Que te evitaban que los jóvenes se juntaran con las jóvenes. Ay, por eso digo yo, si experimentaron tanto con uno, oye, Sí. era pecado, po. Era pecado pololear, así. Bueno, Efectivamente. De hecho, Espera, para los que no sepan, que no sean de Chile, pololear es tener novia. una relación con otra persona Claro. de tu edad. Porque aquí en Chile tener novio o novia es cuando tú ya estás comprometido para casarte, cuando tienes el anillo. Claro. Listo. Una aclaración. Supongo que ha cambiado un poco por el tema de la inmigración acá. El tema de que novios ya es como que se van a casar, como que están comprometidos. Supongo. No sé. ¿Tú tienes hartos amigos? No. Ya, continuamos. ¿Qué estaba? Ah, que eso decías tú que eso experimentaban mucho también. O sea, que eso también se metía mucho en las relaciones. En la vida personal, sí, en las relaciones personales. Claro. De las personas, sí. Me acuerdo yo cuando chico, en la iglesia, era como que habían
dos parejas que estaban de novios y nadie más. De todos los jóvenes que habían, era como que siempre los eternos novios, los eternos pololos, ¿te acuerdas? Ciertas parejas que tenían... Porque pasaba que, no sé, habían... Y que los ponían como de ejemplo, ¿no? Claro, eran los únicos. O sea, habían 50 jóvenes y 50 jovencitas, pero de todo eso, los únicos que estaban como en pareja o en una relación de noviazgo eran 2. ¿Pero ya eran grandes ya? Sí. ¿Menos Sí. de 30? Menos de 30. Más Sí, de pero 25. nosotros éramos chicos, pues nosotros teníamos 12 años, 13 Ah, años. ya. Y no se veían muchas Pero más de 25 parejas. Sí. ellos. Sí. Que al final no resultaron, Ah, ¿no? la mayoría. Chuta, no recuerdo de quién estaba hablando, pero tampoco y le voy a decir nombre. No, digamos Una pista, a ver. Me acuerdo que había una muchacha que era bien alta y el novio era bajito. Loco, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaban? Y yo ni siquiera me acuerdo mucho. No me acuerdo. ¿En serio? Creo que él se llamaba... Morenito. Sí. Ya. Y creo. ella era más alta que él. Listo. ¿Te ya, acordáis? ya. Listo. Los dos eran morenitos. Sí. Sí, los dos eran morenos. Sí. Nah, pero eso no fue tan hace tiempo. O sea, a ver. No, de lo que me acuerdo. Sí, igual ellos duraron como hartos años. Y después al final no pasó nada. Sí. ¿Y a qué iba eso? De que ellos eran como... No, de que se veía, de que, claro, eran los únicos. No había muchos ejemplos de relaciones de noviazgo en la iglesia. Lo que pasa es que ellos venían de afuera siendo pareja. Claro. Sí. Por eso, porque si se hubieran conocido adentro, le hubieran... Chao, Sí. ¿no? Porque así eran, po. Sí. Pasa, yo no sé si en otros lugares pasó, si alguien por ahí de los que está escuchando también tuvo una experiencia acá en Chile o en otro país, no sé, con respecto a esto de las iglesias que se transforman en sectas. Pasa que ellos tratan de controlar todo, y a nosotros, por lo menos, mi experiencia pasó que era prácticamente pecado en un momento tener una novia, un pololo, qué sé yo. Era casi pecado, pues no podía ir. No era permitido. Claro. Más que pecado, no era permitido. Entonces, ¿qué pasó? Que estos pastores te metían en cabeza que no podías tener una polola, un pololo, un novio, porque era pecado, porque seguro ibas a caer en pecado. Pero si tú averiguabas la vida de ellos... Eso pasa. Entonces, no, si era horrible. Es que así son las sectas. Sí. Así son las sectas. Claro, se ha visto mucho en sectas graves, donde los líderes de la secta tenían orgías con las personas Claro. de adentro. No fue... Por eso te digo, yo saco por conclusión que lamentablemente fueron años perdidos, loco. Si bien viví cosas buenas, experimenté cosas importantes, conocí harta... Tuve conocimiento de a lo mejor importante de la Biblia, que eso me los quedo para mí, y qué bueno tenerlo, pero todo lo demás, de verdad, fueron años, así, esa es mi conclusión, fueron años perdidos. Mucha plata invertida ahí. Uh-huh. Bueno, no sé si llamarla inversión, porque una inversión es cuando te genera Beneficio. Porque eso era lo otro, po. Tú tenías que dar el diezmo, y si uno daba el diezmo, no te consideraban para nada. Yo siempre pienso, una de las cosas que más me marcó es que la gran mayoría éramos gente de escasos recursos. Éramos todos pobres, por decirlo de alguna manera. Y esa cuestión de tener que dar el diezmo, tengo pegada esa imagen en mi cabeza del robo de los tíos tener que llevarlo en silla de rueda, caminando, porque a veces no tenían para pagar un taxi, o qué sé yo, y el pastor cambiando los autos cada 2 años, no sé. Esa cuestión a mí siempre es algo que siempre como que me duele el corazón con eso. Y te estoy hablando de un ejemplo de ello. Había tía la mamá del puta, la tía era más pobre que la mierda, pues si los chiquillos eran pobres.
Y puta, teniendo que dar como el diezmo o no sé, como sacarse el pan de la boca para dárselo al pastor que era el que vivía en la mejor casa, el que tenía el mejor auto, el mejor todo. Encuentro, a mí esa parte es la que más me duele el corazón hoy en día. Claro, y no es como que el diezmo fuera secreto. Te llevaban un registro de si pagaste Claro, el diezmo o no. eso era lo otro, porque llevaban un registro, y yo recuerdo que en otra iglesia esos registros los publicaban. Oh, peor Cáchate, todavía. pues, loco. Sí, yo me acuerdo que te pasaban un sobre donde tú tenías que escribir tu nombre Exacto. y meter adentro el dinero. Claro. Y después Y poner entregarlo el- adelante. Y poner el monto también, había que poner. ¿Se ponía afuera el monto? No recuerdo. No, parece que no. Parece que no. Sí. Pero tenías que poner el monto porque tenía que haber una correlación entre lo que decía el papel y lo que había en el dinero. Porque ponte tú, si alguien cuenta mal los billetes y da menos o da más, ¿cachai? Tenía que haber un... Efectivamente, sí, tienes toda la razón. No, sí, porque si no ponías el monto, fácil sacar un billetito mientras lo estabas contando. Exacto. No, bueno, no fui tan malicioso en pensar en eso, sino que en que yo conté mal y metí más Ah. o menos billetes, ¿cachai? Bueno, pero está bien lo que dices tú, o sea, yo pues- era chico, entonces la verdad es que las veces que di diezmo fue porque mis papás me daban una mesada Claro. y de ahí yo tenía que sacar para el diezmo. Pero después cuando yo empecé a trabajar no jamás pagué el diezmo. Claro, y mira la palabra que tú usas, pagar el diezmo, como si tú estás Yo- pagando un Es un servicio. impuesto. Claro, Es un impuesto que tienes que pagar a la iglesia por pertenecer a la iglesia. exacto. No, y después cuando salieron con el chiste de que también la ofrenda también tenías que meterla dentro de un papel y escribir el monto también. Yo eso sí me acuerdo. Ah, no recuerdo eso. Entonces, y tenías que... No sé si el monto, pero tú tenías que poner tu nombre y el dinero adentro. O sea, a ese punto llegó de control, de que querían saber cuánto era lo que tú ofrendabas. Claro, le faltó pedir la liquidación de sueldo para ver si efectivamente correspondía al 10%. Exacto, yo Sí, creo le faltaba. que en el fondo era eso, porque ellos decían, a ver, si este tipo 10 más 100, pero sus ofrendas son 10. Po. O sea, ellos pensarían o asumirían que uno debería de diezmar más, o sea, ofrendar más. Y ese es el asunto, que yo en un momento, hablando con el hijo del pastor, le dije, no me parece bien que esto sea así, o sea, que tú tengas que poner nombre y monto, ¿para qué? O sea, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o no sé si al revés, que tu izquierda no sepa, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? No recuerdo cuál fue la explicación, pero siempre fue defendiendo la idea. Y yo de rebelde, entre comillas, yo metía las chauchas dentro del sobre y no le ponía el nombre. No le ponía el nombre. Claro. Porque así tiene que ser, po. Ujú. ¿Cómo alguien tiene que saber cuánto es lo que tú ofrendas? No puede ser, po. Porque uno ofrenda de lo que tiene y de lo que siente en el corazón. Y se supone que es algo voluntario. Exacto. Que no debería ser con nombre y apellido. Exacto, entonces sí. Por eso de a poquitito, esta iglesia fue tomando características, ribetes de secta. Sí, al final, cuando yo fue el último día que fui, que fue terrible ese día, fue terrible. Era una secta hecha y derecha, loco. Hecha y derecha. Yo no. Si tú buscas en YouTube características de una secta, porque yo vi un video, ahí tú te das cuenta que yo estaba metido en una secta. Tú afortunadamente te saliste antes. Yo me salí antes y también no estuve nunca tan involucrado como tú. Eso es cierto. Y a mí me sirvió también el hecho de que me fui a vivir solo. Ya no tenía que rendir cuentas en la casa. Claro. Porque estaba el tema de que toda mi familia iba a la iglesia. Entonces dejar de ir no era una opción. Te obligaban a ir. Te mandabas solo esto. Después me mandé solo. Sí. Sí. Pero también hubo un tiempo en el que yo pensaba, porque yo tuve varios amigos que se fueron antes que yo, que era malo irse de la iglesia, que no era algo beneficioso, de que habían hecho mal por haberse ido. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que no era tan así, po. De que irse de la iglesia no significa convertirse en una mala persona, ni dejar de creer ciertas cosas. Ellos te hacían sentir eso, sí, Sí, po. Sí. que no era de Dios.
O sea, Efectivamente. tú te ibas a ir al infierno si te ibas de la iglesia. Si así era. No, y fíjate que a mí me pasó que justamente cuando había gente que dejaba de ir, nunca yo lo tomé como que, no, estos tipos se van porque quieren pecar, porque y como tener esa actitud como negativa hacia ellos, sino que siempre mi actitud fue como saber qué les estará pasando, estarán bien, les habrá pasado algo, alguien les habrá hecho daño, alguien los miró feo, ¿cachai? Siempre tuve esa actitud y muchas veces me junté con estas personas, conversé con estas personas para saber qué les pasaba. Pero amiguitos míos que estaban al lado mío y que hacían exactamente lo mismo que yo, incluso tenían responsabilidades más grandes, decían, no, esos tipos no hay que visitarlos, no hay que hablarle porque ellos saben. Porque para ellos se fueron porque simplemente eran malas personas, ¿no? Como decimos en Chile, eran pencas. Mm. Yo lo escuché. No hay que perder tiempo. Así, no hay que perder tiempo en esas personas porque ellos saben. ¿Cachapo? Hay que dedicarle tiempo a los nuevos. Que son más fáciles de controlar. Claro. No, pero no, mira, por eso te digo yo, si se echaban al bolsillo muchas enseñanzas de la Biblia. Mm. O sea, eso de la oveja perdida y del buen pastor se lo echaban al bolsillo. O sea, una persona que deja de asistir a la iglesia es porque algo le está pasando. Pero si el pastor o el hijo del pastor te dice, o algún líder te dice, no, sabes que no hay que perder tiempo en ello. O sea, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, fue de verdad, fue una muy mala experiencia muchas malas experiencias que yo viví en ese lugar. Y fue lamentable haber perdido tantos años. Espero otras personas que estén en una situación así se den cuenta temprano y salgan de esos lugares. Salgan. Si no significa dejar de creer en Dios. Significa de que uno tiene que estar en el lugar correcto y con las personas correctas. Y también tienen que entender que todos fallamos, po. Ujú. Las personas todos fallamos. O sea, no hay nadie, no se está pidiendo perfección. Pero igual uno logra. Uno tiene que examinar el corazón de las personas. Cuando uno cacha el corazón de las personas, no sabe. Cuando están por, cuando están por una cuestión de tener control de alguien y sacar beneficio, a cuando de verdad esas personas quieren el bien para ti, te quieren ayudar, quieren llevarte por un camino. Eso, no sé, yo creo que hay que interpretar el corazón de las personas. Eso. Y eso es difícil. Sí, pero no tanto. ¿No tanto? No, porque uno cuando conoce a las personas, las ve. Claro que hay que conocer a las Claro, personas para saberlo. claro. Porque pasa, supongo que le pasaba mucho a la gente cuando recién llegaba a la iglesia, que veía que todo era muy bonito. Mm. Y así te lo hacían ver, que todo era bonito. Pero, claro, después con el tiempo pasa que uno se va dando cuenta de cómo son las cosas. Fíjate que cuando yo salí de este lugar, de esta secta, yo después comencé a ir a un lugar donde en algún momento fue, bueno, iban mis papás. No, ese lugar es otra cosa. De verdad. No, distinto. Distinto. No, mira, sabes que ahí encuentro yo que tenían un equilibrio casi perfecto. Porque no se metían en tu vida, no te controlaban, pero tampoco es que te dejaran así como a la deriva y que haz lo que quieras. O sea, si quieres ven, si quieres no. O sea, igual tú veías que se preocupaban por ti o te hablaban, pero no eran invasivos, ¿cachai? Ujú. Porque igual estamos hablando de un lugar donde habían 800 personas, 1000 personas. Grande, po, grande. No, ese era un buen lugar. Era un buen lugar. Ahora yo dejé de asistir por la distancia. Era muy lejos, pero de ahí no tengo nada que decir. Nada que decir. Hay iglesias que son buenas, pocas, pero hay iglesias definitivamente, sobre todo iglesias pequeñas donde hay un solo pastor y que él quiere cortar el queque y hacer lo que quiera. Ese es un mal signo. Red flag. Bueno, yo no tuve ninguna buena experiencia. No, aparte yo tampoco después comencé a ir a otro lugar. Así que no. Pero porque yo no sé si quiere hablar de esto, Ujú. porque en algún momento lo hablamos, porque igual tú tuviste una, ¿cómo decirlo? Una crisis de fe, como que empezaste a cuestionarte
¿realmente será así como lo dicen? Claro, lo que pasa es que cuando yo estaba en la iglesia, sí estaba comprometido con el tema, pero me empecé a dar cuenta que no me gustaba y claro, de ahí empezó cuando ya empecé a crecer un poco más, empecé a investigar otros temas y empecé a cuestionar todo lo que te enseñaban. Claro. El hecho de que realmente existe Dios, realmente es el Dios que nosotros creemos que es, todo ese tipo de cosas. Entonces al final llegué a la conclusión de que no era necesario Dios en mi vida en ese tiempo. Bueno, y todavía. Porque no veía la prueba de dónde estaba la prueba de que todo lo que me enseñaron era real. Ese es el tema. Porque es un tema de fe. O sea, tú crees porque crees nomás. No hay, nunca te van a dar una prueba de lo que te están enseñando. Entonces ahí fue donde empecé a cuestionarme todo lo que pasaba, todo lo que te enseñaban. O sea, por ejemplo, tú decías, porque viste que normalmente uno dice ver para creer. Uh-huh. Pero en la iglesia te enseñan que primero tienes que creer para ver. Yo creí mucho tiempo, pero no vi nada. Claro. Ese es el tema. ¿No viste? Sí, po. ¿No tuviste una experiencia? No. Una experiencia religiosa nunca. No, y me esforcé en tenerla. Wow. Me esforcé. Incluso al punto de empezar como a simular una experiencia religiosa. Lo típico eso de hablar en lenguas, que eso es una mentira, pero del porte de un elefante. Porque en algún momento tú le metiste chagullo. Sí, porque te decían, te enseñaban, que si no en lengua te enseñaban que eso había que ir soltándolo. Entonces, como practicándolo. Sí, habían ciertos como palabras que tenías que ir repitiendo. Loco. ¡Qué herejía! Es una tontera. No, mira, yo nunca hablé en lengua. Nunca. Pero tampoco llegué al punto de poder imitarla así como para que ya me dejen tranquilo, nunca. Pero yo debo decir que sí tuve experiencia fuerte. Yo sí tuve experiencia así heavy. Y a veces alguien puede decir, no, fue la histeria colectiva. Puede ser, pues. Uh-huh. Pero puede ser que no también. Pero yo sí puedo decir, sería un mentiroso si dijera que no. Sí, yo tuve experiencias sobrenaturales, o dirían otras personas paranormales ahí, estando en algo. Pero no siempre, fue bien puntuales. O sea, las más fuertes, ¿cachai? Uh-huh. Pero sí, o sea, en ese sentido nunca tuve duda. Pero por la parte humana, por las relaciones humanas que se dan dentro, no, yo quedé pero hastiado de eso. No quiero saber nunca más de... Por eso prefiero yo juntarme con gente, en el caso que fuera, con gente que cree, pero así, tener una relación personal con las personas, conversar y compartir esas cosas, pero no donde haya una persona arriba, un líder, manda más, todopoderoso, que te diga lo que tienes que hacer. No, chao, nunca más. Sí. Nunca más esto. Te lo juro. Oye, ¿qué te parece si mejor comenzamos Aquí comienza el primer capítulo de nuestro podcast. Sí, porque estuvimos... Eso fue una conversación entre nosotros nomás. Claro. Teníamos un temario nosotros que íbamos a... ¿De qué íbamos a hablar? No, ya está. Yo creo que este tema está bueno. No, ya, sí, vámonos. Ya contamos cómo nos conocimos, las penurias que pasamos en la iglesia. Sí. Bueno, ¿cómo decirlo? Tratamos de no decir nombre, pero en algún momento puede ser que alguien se sienta aludido. Puede que sea esa persona o puede que no. Problema de esa persona. Exacto. Problema seu, no meu. Así que bueno, nosotros tenemos la libertad de hablar lo que queramos, mientras no le hagamos daño a alguien directamente. Nunca van a escuchar algún insulto hacia alguna persona, pero sí de pronto más adelante alguna anécdota y cosas que en el momento a lo mejor pueden haber sido medias vergonzosas, pero ya con los años uno se ríe. Aprovechamos de contar ese tipo de cosas también. Sí. Eso sería todo. Espero que se encuentren bien. Adiós, goodbye. ¿Algo que decir, Edo? Nada, espero que les haya gustado este primer capítulo. Nosotros lo hemos hecho con mucho cariño. ¿Cariño a quién?
A la gente que nos está escuchando. Y ya le tenéis cariño a la gente. Pero por supuesto, Yo si no. no, ¿para qué hacemos esto si no es para que lo escuchen? No, para hacerme famoso. Po. Ah, muy Nada bien. más. Pero a ti no te gusta ser famoso. No me gusta salir en la tele. Eso. Ah, ok. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el podcast. Nos vemos la próxima semana. Sí, sí. Listo. Chao. Adiós. Hablen de mí, de quien sea. A mí no me importa. Si algún día quieren que dé la opinión, la doy. También no me importa. Así que eso. Ya, un besito grande.